Hola chicos. Bienvenida al canal agradable. TV Hande Erçel y Kerem Bürsin noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Kerem Bürsin sufrió un accidente. Una noche que hizo temblar a sus fans. La noticia comenzó a circular de manera inesperada en las redes sociales. En cuestión de minutos, miles de seguidores de Kerem Bürsin empezaron a preguntarse si el famoso actor había sufrido un accidente. Un mensaje breve, acompañado de una fotografía poco clara, fue suficiente para provocar una enorme preocupación entre sus admiradores. Sin embargo, detrás de aquella imagen había una historia mucho más compleja. Aquella tarde, Kerem había terminado una intensa jornada de trabajo. Había pasado horas entre reuniones, ensayos y conversaciones relacionadas con sus nuevos proyectos. Cansado, pero de buen humor, salió del lugar donde se encontraba y se dirigió hacia su vehículo. Todo parecía completamente normal. Mientras avanzaba por la carretera, el cielo comenzó a oscurecerse. La lluvia había dejado el asfalto húmedo y las luces de los automóviles se reflejaban sobre la carretera. Kerem redujo la velocidad y continuó su camino con tranquilidad. Fue entonces cuando ocurrió un pequeño incidente. Un automóvil que circulaba delante de él frenó repentinamente. Kerem también frenó y logró evitar una situación más peligrosa. Aunque el momento fue inesperado y provocó un gran susto, la situación no pasó a mayores. Pero alguien que se encontraba cerca tomó una fotografía justo después del incidente. La imagen, fuera de contexto, comenzó a circular en Internet. En pocos minutos aparecieron titulares alarmantes: Kerem Bürsin tuvo un accidente, preocupación por Kerem Bürsin, y los fans esperan noticias del actor. Las redes sociales explotaron. Miles de personas comenzaron a enviar mensajes deseándole salud y preguntando qué había sucedido realmente. Algunos incluso llegaron a afirmar que el actor había sido trasladado al hospital, aunque no existía ninguna información oficial que confirmara aquello. La preocupación aumentó todavía más cuando algunas cuentas publicaron versiones diferentes de la historia. Una decía que Kerem había resultado herido. Otra afirmaba que había sufrido un accidente grave. Una tercera aseguraba que sus personas cercanas estaban preocupadas. Ninguna de esas versiones estaba acompañada de una fuente fiable. Mientras tanto, Kerem continuaba con su vida normalmente. El actor, acostumbrado a la enorme atención que recibe cada vez que aparece una noticia sobre él, sabía que las redes sociales podían transformar un pequeño incidente en una historia completamente diferente. Horas después, la situación comenzó a aclararse. No había ninguna confirmación fiable de que Kerem Bürsin hubiera sufrido un accidente grave. Lo que había comenzado como una fotografía sin contexto se había convertido en una enorme ola de rumores. Para sus seguidores, sin embargo, aquellas horas habían sido angustiosas. Muchos recordaron que años atrás ya habían circulado rumores similares sobre un supuesto accidente del actor en Estados Unidos.
En aquella ocasión, su representante había negado públicamente que hubiera ocurrido tal accidente. La historia volvió a demostrar algo que ocurre con frecuencia en el mundo de las celebridades: una imagen, una frase o un mensaje publicado sin contexto puede convertirse rápidamente en una noticia viral. Kerem, por su parte, prefirió mantener la calma. Para él, lo más importante era continuar con sus proyectos y no permitir que los rumores ocuparan demasiado espacio en su vida. Sus seguidores también aprendieron una lección aquella noche. Antes de compartir una noticia preocupante, decidieron esperar a que existiera una confirmación oficial. Porque cuando se trata de una persona querida por millones de espectadores, una simple pregunta como «¿está bien?», puede convertirse en una enorme ola de preocupación. Y aquella noche, la pregunta que dominó las redes fue precisamente esa. ¿Qué le pasó realmente a Kerem Bürsin? La respuesta terminó siendo mucho menos dramática de lo que muchos habían imaginado. No había una tragedia. No había una emergencia confirmada. Solo un rumor que creció rápidamente en Internet y que recordó a todos la importancia de comprobar la información antes de creerla o compartirla. Para Kerem Bürsin, la noche terminó tranquilamente. Para sus fans, quedó una sensación de alivio. Y para las redes sociales, una nueva historia viral que demostró una vez más lo rápido que puede viajar una noticia cuando lleva el nombre de una estrella tan querida. Kerem Bürsin sufrió un accidente. La historia que preocupó a miles de fans. Durante unas horas, el nombre de Kerem Bürsin volvió a convertirse en uno de los temas más comentados entre sus seguidores. Una noticia relacionada con un supuesto accidente comenzó a circular rápidamente y provocó preocupación entre miles de personas que querían saber si el famoso actor turco se encontraba bien. Las redes sociales comenzaron a llenarse de preguntas. ¿Qué le pasó a Kerem Bürsin? ¿Tuvo un accidente? ¿Está bien? ¿Por qué nadie habla de su estado de salud? La preocupación aumentó todavía más porque la información comenzó a difundirse sin contexto. Algunas publicaciones hablaban de un supuesto accidente de tráfico ocurrido durante la estancia del actor en Estados Unidos. Sin embargo, la realidad era muy diferente. El origen del rumor. La historia se remonta a marzo de 2022. En aquel período, Kerem Bürsin se encontraba en Estados Unidos después de haber terminado una etapa importante de su vida profesional y personal. De repente comenzaron a aparecer informaciones en medios y redes sociales que aseguraban que el actor había sufrido un accidente de tráfico. La noticia provocó inmediatamente preocupación. Los fans de Kerem comenzaron a buscar información para conocer su estado. Muchos entraron en redes sociales esperando encontrar una fotografía, un comunicado o alguna declaración que confirmara que el actor estaba bien. Pero cuanto más buscaban, más confusa parecía la situación. Algunas publicaciones hablaban de un accidente grave. Otras relacionaban el nombre de Kerem con un accidente ocurrido en Estados Unidos en el que habían estado involucrados numerosos vehículos. La situación comenzó a generar una enorme confusión. Sin embargo, cuando la información llegó a su representante, la respuesta fue clara.
El representante de Kerem Bürsin negó que el actor hubiera sufrido aquel accidente y calificó la información como falsa. La frase que apareció en diferentes medios fue contundente: "Yok öyle bir şey", es decir, no existe tal cosa. Aquella declaración cambió completamente la historia. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.